tiene que ver mucho el entorno familiar, el ambiente psicosocial, de cómo se desarrolla el paciente, ¿verdad? Dentro de su entorno, de su círculo. Entonces sí tenemos el factor genético, pero hay que tener en cuenta de cómo fue, en tu caso, la dinámica familiar. Vamos a hablar con los doctores Mao, quienes van a ayudarnos a comprender mejor cómo el consumo crónico de alcohol en padres de familia influye desde la infancia, para conocernos mejor y transformar nuestras vidas. Entonces la conciencia del alcohol pues sí influye desde la infancia, no es algo desde la adolescencia, sino desde muy pequeños que ellos empiezan a notar todo esto y pues esto sí puede moldear la actitud del niño frente al alcohol y sí puede afectar sus... Así que sin más preámbulo, ponete cómodo, presta atención, pero sobre todo, ponete vivo. Hey, 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 gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo, cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Vamos a hablar con los doctores Mao. Hola Maudi, hola Mauri, bienvenidos. Hola Armando. Gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Es un gran gusto tener con nosotros a un par de profesionales de la pediatría como ustedes, con toda esa frescura y carisma que los caracteriza, y así como toda la experiencia y profesionalismo que los distingue. Pues entonces vamos a iniciar con algunas preguntas muy personales acerca de ustedes para que podamos conocer más acerca de su trayectoria y sus objetivos profesionales también. Doctora Maudi, cuéntanos sobre tu trayectoria profesional. ¿Por qué decidiste especializarte en pediatría? Este sueño nació desde que era muy pequeña, no recuerdo qué edad tenía cuando empecé a querer ser una pediatra. Recuerdo que cuando era pequeña mi mamá cuando me llevaba al doctor era como bien bonito porque si yo estaba enferma el doctor me ayudaba, ¿va? Y me hacía sentir mejor y era como, ay, yo quiero hacer eso, yo cuando sea grande quiero ser como él. Entonces empecé pues a sembrar ese deseo en mi corazón y pues también siempre me he caracterizado porque me gusta mucho ayudar y aportar a otras personas. Entonces, desde pequeña siempre quise soñar, o sea, siempre soñé con ser pediatra, ¿verdad? Y siempre me esforcé un montón para alcanzar mi sueño. Desde el colegio y todo, siempre estudié un montón porque dije, esto me va a servir. Entonces, era como que leía un montón y todo. Y pues terminé pues el colegio, terminé diversificado. Posteriormente ingresé a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hice medicina general ahí. Fueron pues 6 años de academia y experiencia hospitalaria. El 7º año pues de tesis, me gradué y todo, gracias a Dios. Y ese mismo año hice el examen para hacer la residencia en el Hospital Roosevelt. Y pues fueron 3 años de residencia y 1 año de EPS hospitalario. Esa niña alcanzó su sueño. Excelente, gracias Maudi. Y pues pregunta similar para usted, doctor Mauri, con R, por supuesto. Contanos un poco sobre tu vida profesional y cómo fue que igualmente decidiste especializarte en pediatría dentro de la medicina. Pues al menos mi camino empezó desde la adolescencia. Entonces empecé a interesarme por la medicina, por todo lo que involucraba de saber en sí todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces de ahí me empecé a interesar primero por medicina. En un principio me había interesado el área quirúrgica, ¿verdad? Porque me gustaba hacer cosas con las manos, digamos. Porque de niño me gustaba como desarmar las cosas y también quería hacer lo mismo con el cuerpo humano. Pero posteriormente se dio la experiencia que en mi casa mi madre decidió como empezar a cuidar a bebés que estaban en proceso de adopción. Entonces era por parte de un programa del gobierno que eran bebés que no tenían padres y mientras estaban en el proceso de adopción se quedaban en una casa para que se cuidaran.
Entonces mi madre decidió ingresar al programa y empezó primero con una bebé y ya después le gustó tanto que empezó con otro bebé. Entonces al final teníamos 2 bebés y me recuerdo que por al menos con el segundo ya estaba yo en la universidad. Entonces ya sabía yo un poquito del tema y veía que el bebé tenía algunos problemas de salud. Y en ocasiones yo me involucraba más en el cuidado del bebé. Podría decir que él fue como el primer paciente que tuve. Y también por ahí tenían en sí en la cabeza o cirugía, específicamente neurocirugía o pediatría. Pero al final en sí ganó la pediatría. Y con respecto a mi trayectoria profesional, posteriormente ingresé a la Universidad Rafael Landívar, en donde también tuve la posibilidad de hacer unos selectivos en Estados Unidos, en el área de Portland, y específicamente fui a hacer en ese momento un mes de medicina familiar y un mes de medicina interna, y me gradué como médico general. Y yo al salir no me metí directamente a la residencia porque todavía andaba con la duda de qué escoger, y decidí viajar, ¿verdad? Tomarme un tiempo para mí, y ya posteriormente ya con todo me decidí por pediatría, echarle todas las ganas, y ingresé a la residencia por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Roosevelt. Yo ingresé en la pandemia, vi la pandemia de primera mano con los pacientes graves, ¿verdad? Donde no existía ninguna vacuna ni nada. Y prácticamente nosotros éramos como la primera línea de defensa, y sí, en algún momento llegó a afectarme un poco, ¿verdad? Pero igual, siempre con la ayuda de la familia, pude salir adelante. Y también posteriormente en ese 2020, en noviembre, también tuve el gusto de conocer aquí a la doctora Maud, que también fue un pilar. Y ya posteriormente los siguientes años fueron mucho más fáciles teniendo a mi lado a la doctora. Súper. Y ya después pues terminé ya la residencia como pediatra, y pues ahorita estamos con este proyecto de nuestra clínica, ¿verdad? Ujú. Excelente, muchas gracias. Y pues ahora quisiéramos saber también cómo es que nace los doctores Mau como un equipo de trabajo como tal, y cómo se diferencia este equipo de otros enfoques pediátricos. La idea de formar como nuestra clínica realmente nació cuando estábamos finalizando la residencia, em, que empezamos como a tener ideas y a pensar en cómo podíamos empezar. El primero que empezó fue Mau, el doctor Mauricio. Entonces empezamos a pensar, ¿verdad? Bueno, entonces ya podemos iniciar este proyecto, ya, o sea, oficialmente ya podemos hacerlo juntos. Empezamos pues a pedir como consejos, empezamos a ver la publicidad, la parte de la publicidad, también a crear contenido, a crear ideas, a crear proyectos. Pues nos dimos cuenta que no, o sea, en una consulta no nos daba como el tiempo para poder explicar todo lo que realmente creemos que es importante explicarle a las personas y que las personas sepan, ¿verdad? Principalmente ahorita nos estamos enfocando en los padres primerizos y también empezamos a crear nuestro carnet de vacunación, a crear contenido para compartir para estas charlas. Pues tenemos varios proyectos en mente también. Y realmente nos diferenciamos de otros equipos, primero porque pues siempre hemos considerado que inspiramos confianza, porque somos muy honestos, somos como muy reales. O sea, sí tratamos de ser transparentes, y aparte nos gusta mucho que no solo que las personas nos tengan confianza, sino que se sientan cómodos y que puedan preguntar de forma segura, ¿verdad? Nada mejor que un profesional te ayude a responder las dudas que tenés y todo. Entonces, realmente nos gusta mucho enfocarnos en el plan educacional hacia los padres, explicarles todas
las cosas que ellos nos pueden pues estar cuestionando y todo, explicar el porqué de tal enfermedad o factores que pueden precipitarlo, también explicarles en qué consiste lo que están pasando en este momento, porque eso es importante, o si es algo normal, porque es normal, y cómo es que se debería esperar el progreso de lo que está pasando en este momento y cómo sería la recuperación, digamos, si en algún momento hay algún bebé enfermo o algo así, o si es algo solo de desarrollo, explicarles así como, bueno, a esta edad esto es lo que debería suceder, llevar las tablas de crecimiento y desarrollo. Sí nos gusta mucho enfocarnos en eso y creo que eso es algo que nos destaca como pediatras, ¿verdad? Se estarán preguntando también de por qué clínica pediátrica Doctor Mau, ¿verdad? Entonces, si se le han dado cuenta, pues yo soy Mauricio, pero me decían Mau en el hospital, Maudi, pero también le decían Mau. Entonces nos fue muy fácil descubrir el nombre, Doctor Mau, ¿verdad? Y siguiendo con esto de qué nos diferencia, como decía Maudi, el plan educacional, ¿verdad? Por lo general, en mis pacientes, cuando es primera vez que los veo, yo sí me tardo con ellos, ¿verdad? Porque desde una plática, primero una plática amena y todo, ya después me enfoco en sí desde que nació el bebé hasta los años que tiene en ese momento, para investigar en sí todos sus antecedentes. Entonces no se vayan a sorprender si en algún caso llegan y es primera vez que los vemos, de que la consulta puede llegar a tardar hasta incluso 1 hora y media. Ya después de que los conocemos en los seguimientos y todo, puede durar un poquito menos, ¿verdad? Pero por lo general el promedio es 45 minutos o 1 hora de consulta, porque si nos enfocamos en ver al paciente de una manera integral, ¿verdad? Siempre inspirando confianza. Y también otra cuestión que nos diferencia es en sí propiamente nuestra formación. Nos formamos como pediatras en uno de los hospitales más grandes y más capacitados de Guatemala, en donde llegan pacientes de todo tipo, ¿verdad? Porque ahí llega todo lo que no se puede resolver en algún departamento, algún caso complicado, nos llegaba a nosotros. Nosotros éramos los que estábamos ahí, sabemos tratar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Enfermedades genéticas, de todo, inmunes, enfermedades raras, tratamientos como iniciales y lo más importante, porque uno tiene que reconocer de que no lo sabe todo y nunca lo vamos a llegar a saber todo. Entonces siempre nos apoyamos en nuestra red para poderles referir a los pacientes al especialista adecuado, porque nosotros vemos al bebé como si fuera nuestro. Entonces vamos a hacer lo mejor por ellos y como nuestra clínica está dentro de un centro pediátrico, en el mismo centro pediátrico que es Salud Pediátrica Integral, nosotros tenemos a la mano especialistas, subespecialistas, tenemos gastroenterología, dermatología, también tenemos un neonatólogo. A la mano tenemos los especialistas y se puede referir. Y si no lo tenemos acá, nosotros tenemos una red de conocidos y que los pueden atender por la vía privada o la vía pública también, ¿verdad? Y siento que eso es como lo que nos distingue, ¿verdad? No vemos al paciente cuando viene como un negocio, por así decirlo. Nuestro punto no es como obtener ganancias, ¿verdad? Es más en que se recupere la salud de su bebé, ¿verdad? Excelente. Entonces es para padres dedicados, doctores, no es para papás con prisa. Tienen que tener suficiente tiempo para venir y entender todo el diagnóstico, causas y consecuencias del cuadro que presentan sus hijos. Muchas gracias. Qué brillante enfoque realmente. Y pues quisiéramos saber también un poco sobre los casos que ustedes han logrado tratar a lo largo de su experiencia. Y pues antes de constituirse en este equipo de trabajo que ustedes son actualmente, cuando estuvieron trabajando en el sistema de salud pública, como bien nos lo mencionaban, ¿qué casos pediátricos más difíciles tuvieron que enfrentar en el sector público relacionados con el consumo de sustancias, alcohol, adicciones en general? Doctora Mausi, no sé si usted tiene algún caso que recuerde en este momento. Sí recuerdo un caso de una paciente embarazada menor de edad que sí era alcohólica y que tuvo a su bebecito. Pues el bebecito nació prematuro, tenía como varias características clínicas que vamos a hablar después de este tema, ¿verdad?
recuerdo que se quedó el bebecito ingresado, que se habló con psicología, con trabajo social, genética, los neonatólogos, todos estuvieron atentos al bebé, se hizo un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Se hicieron como diversos estudios, su cabecita, su alimentación y pues también se salvaguardó la vida del bebé, ¿verdad? Porque se quedó ingresado en el hospital hasta que lograra como resolver la parte de la mami, ¿verdad? Realmente es el sistema público, pues sí aporta mucha ayuda a pacientes de este tipo, ¿verdad? Pero sí hay atención, sí hay ayuda, o sea, sí se pueden abocar al sistema público para solicitar ayuda en casos así, ¿verdad? Y pues ese es el caso como que más me impactó porque era un recién nacido, ¿verdad? Y pues sí, el bebecito sí tenía abstinencia porque la mami tenía uso de otras sustancias también, ¿verdad? Entonces sí, pues fue un manejo multidisciplinario, fue un buen manejo. eh, y pues sí se logró salvaguardar y todo y ayudar a la mamá, ¿verdad? Que es lo que uno busca, que el bebé pues esté bien y la familia, el entorno familiar pues esté como en las mejores condiciones para poder cuidar al bebé, ¿verdad? ¿Y cómo interactúa un bebé con síndrome de abstinencia con su entorno, doctora Maudi? ¿Qué síntomas presenta y cómo se le puede apoyar? Pues realmente hay clasificación, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos, hay 4 tipos clínicos que se describen para categorizarlos. El más común es el síndrome de alcoholismo fetal y pues tienen muchas características clínicas. Primero, las características físicas, pueden haber malformaciones físicas como que el labio superior es pequeño, delgado, que el surco nasolabial es liso, puede haber microcefalia, ¿verdad? Pueden haber malformaciones cardíacas, pueden haber malformaciones renales, y pues también hay como retraso, bueno, pueden tener problemas visuales, auditivos. La verdad es que pueden tener como muchas complicaciones y hay como ciertos criterios clínicos que te pueden orientar, ¿verdad? Aparte, también hay restricción del crecimiento intrauterino, le decimos que es cuando el bebecito pues, es pequeño para la edad gestacional que tiene y esa es como otra característica clínica que pueden tener estos bebecitos. Y así son recién nacidos, pues uno va evaluando, ¿verdad? Incluso pueden haber algunas otras anomalías genéticas que se pueden como tener como características similares a este síndrome, que de igual forma es importante como siempre estudiarlas. Realmente la exposición al alcohol durante el embarazo pues es tóxica en cualquier cantidad y en cualquier etapa. No hay como una etapa del embarazo donde se puede consumir alcohol de forma segura, ¿verdad? Realmente no hay. O sea, en todo el embarazo es tóxico para el bebé, ¿verdad? No importa en qué fase esté, porque pues es una sustancia que sí atraviesa la placenta, atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces pues no, los bebés pues no tienen la capacidad de metabolizarlo y pues esta exposición sí puede generar alteraciones, pueden ser sutiles o pueden ser como muy importantes también, ¿verdad? El labio superior delgado y las hendiduras palpebrales cortas, o sea, como que su ojito es más pequeñito de lo normal. Puede haber microcefalia, puede haber, como les mencionaba, retraso del crecimiento intrauterino dentro de la pancita o postnatal también, que es como principalmente en el primer año de vida, es cuando se ve que sí hay retraso del crecimiento de la talla y del peso del niño. Pero en la parte neonatal se le dice que es cuando es recién nacido, ¿verdad? De los primeros 28 días, pues principalmente son esas características físicas las que vamos a notar, ¿verdad? Y síndrome de abstinencia neonatal, van a haber impacto en el neurodesarrollo, pues podría haber dificultad para alimentar al bebé, que tenga una succión débil, puede estar muy irritable, muy irritable, llanto muy excesivo. Hay retraso psicomotor, puede haber riesgo de epilepsia infantil también. Entonces, realmente no hay una cantidad de alcohol que sea segura
o una etapa en el embarazo que sea segura para el consumo del alcohol. Siempre va a haber repercusión en la salud de los bebés, ¿verdad? Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, doctores Mau, si ustedes consideran que el alcoholismo al momento de llegar uno a la infancia y a medida que nuestra personalidad, nuestro cerebro va madurando, es es algo que deriva de algún factor genético. ¿Hay algún gen del alcoholismo, por así decirlo, como existen propensiones a ciertas enfermedades genéticas, ¿verdad? Como es el caso de algunos tipos de cáncer o algunas enfermedades autoinmunes? Yo qué sé, ¿verdad? No puedo dar mucha perspectiva en este caso porque ustedes son los expertos, pero sucede lo mismo con el alcohol. Es algo que está vinculado directamente con la genética. O sea, si mi papá era alcohólico y si mi abuelo era alcohólico y si mi bisabuelo era alcohólico, yo tengo la misma tendencia y tengo la misma susceptibilidad a desarrollar alcoholismo, aun si no me expongo al alcohol. En la adolescencia voy a tener la necesidad de consumir alcohol, por ejemplo, o en mi vida adulta voy a tener la necesidad de consumir alcohol o alguna otra sustancia porque es algo genético en mi cuerpo y en mis cromosomas, o es algo más que nada conductual, según su academia y su experiencia. Bueno, sí es una pregunta como muy compleja, ¿verdad? Y para responderla en sí, habría que tener como ciertas pautas de en sí el metabolismo del alcohol. Entonces, el principal órgano que se encarga de metabolizar el alcohol, ¿verdad? Que es en forma de etanol, sería en el hígado, ¿verdad? Entonces, ahí se da un proceso que nosotros le llamamos una oxidación. Entonces, la enzima principal que tenemos que tomar mucha atención en esto, porque de esto va a depender en sí si involucra el gen o no, ¿verdad? Entonces, la enzima principal o el primer paso, ¿verdad? Es dado por la enzima alcohol deshidrogenasa, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya hablando directamente de los genes como per se, tenemos dos genes principales, el ADH1B y el ALDH2. Entonces, esto codifica en las enzimas que habíamos mencionado anteriormente, de ahí la importancia de por qué les hablé, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algunas variaciones en la ADH1B que favorecen el metabolismo del alcohol, es decir, de que hacen que se metabolice más rápido. Entonces, al metabolizarse más rápido, tenemos menos efectos, ¿verdad? O menos síntomas del consumo del alcohol. Entonces, esto lo siente la persona como, no me está haciendo nada el alcohol, puedo seguir tomando, ¿verdad? Entonces, toma, toma y toma. Entonces, experimenta menos síntomas adversos del consumo de alcohol. Entonces, sigue consumiendo y experimenta los otros efectos a nivel cerebral, ¿verdad? De dopamina y de endorfinas. Entonces siente la sensación placentera con muy pocos síntomas, ¿verdad? Si tiene una alteración en este gen, ¿verdad? Y también en sí tenemos ciertos factores, ¿verdad? Si padre o madre que tiene alcoholismo, uno de los dos, entonces este estudio en donde se evalúa qué tan riesgo tiene el paciente pediátrico de consumir alcohol, dependiendo. Si uno de los padres tomaba alcohol, si dos padres tomaban alcohol, ¿verdad? Entonces se hizo esta tabla de referencia, digamos. Si solo uno de los padres consume alcohol, el niño tiene de 3 a 4 veces más riesgo que un niño normal a consumir alcohol, ¿verdad? Si ambos padres consumen alcohol, ¿verdad? Hablamos de un consumo crónico de alcohol, el niño tiene más de 5 veces más riesgo, ¿verdad? De ser eh, adicto posteriormente o a consumir alcohol. Y también otro factor que evaluaron en el estudio, mencionaban de que si el inicio temprano del consumo de alcohol antes de los 15 años, ¿verdad? Si tenemos el adolescente que antes de los 15 años ya probó el alcohol, tiene un riesgo que se multiplica por 4, ¿verdad? Es 4 veces mayor el riesgo de que posteriormente seguir consumiendo alcohol hasta el punto de llegar a producir una adicción, ¿verdad?
Entonces, podemos ver de que en sí, sí hay factores genéticos, habíamos mencionado estos genes, pero esto no lo es todo. Entonces, siempre tiene que haber el apoyo emocional adentro de la familia, ¿verdad? Y siempre como primera opción, los padres son los primeros que tienen que dar el ejemplo y esto es lo que va a determinar. Gracias, doctor Mauri. Entonces, recapitulando y tratando de hacer un resumen personal de lo que comprendí de toda esta cátedra que nos acabas de dar de bioquímica, en mi caso particularmente, dado que mi papá y su abuelo consumían alcohol de manera muy frecuente y crónica, la manera en la que su cuerpo metabolizaba esta sustancia los hizo más propensos a sentir las sensaciones a nivel neurológico placenteras, por ejemplo, del alcohol. Eso hace que mis enzimas también sean diferentes en mi cuerpo y en mi metabolismo, y que el alcohol al momento de procesarlo me produzca más sensaciones placenteras que a algún amigo mío, por ejemplo, cuyos papás no consumían alcohol y tampoco su abuelo. Él va a sentir las sensaciones adversas del alcohol y yo voy a sentir toda esta gama de emociones positivas que derivan de las endorfinas y la dopamina, por ejemplo, y por lo tanto yo sí soy más propenso a desarrollar una dependencia del alcohol, porque para mí sí me es placentero, pero a este otro amigo, por ejemplo, cuyos padres no bebían, no les es placentero. Eso es más o menos la cuestión de por qué yo sí soy más propenso a ser alcohólico, por ejemplo. Sí, en tu caso podemos ver de que probablemente si hay algún factor genético en la metabolización más rápida del alcohol, ¿verdad? De que se alcanzan niveles más placenteros y sin tener efectos adversos, ¿verdad? Como habíamos visto por una función más acelerada de la enzima alcohol deshidrogenasa. Pero en sí puede haber un factor genético, se tendrían que hacer en sí estudios y por lo general los estudios genéticos de este nivel sí son como muy difíciles de lograr porque esta adicción, digamos, no depende solo de los genes, porque lo del gen está, ¿verdad? Puede haber de que sí tiene alteración de la función de la enzima, pero lo que hayamos visto que también tiene que ver mucho el entorno familiar, el ambiente psicosocial, de cómo se desarrolla el paciente, ¿verdad? Dentro de su entorno, de su círculo. Entonces sí tenemos el factor genético, pero hay que tener en cuenta de cómo fue en tu caso, la dinámica familiar. Ujú. Porque si ya se ve de que era de familia, de abuelos, padres tomando, ¿verdad? El niño ya lo ve en la dinámica familiar de que yo veo a mi abuelito, veo a mi papá que toman alcohol y no les pasa nada, ¿verdad? Están tomando cervezas, no les pasa nada. Entonces, el niño, siendo niño, le da curiosidad. Entonces, en ocasiones se encuentra alguna botella medio vacía y por curiosidad prueba, ¿verdad? Pero es porque lo tiene a la mano. Según cómo se da la dinámica familiar, siempre hay alcohol disponible, él tiene curiosidad y lo puede probar. Entonces, no es de que el gen vaya a determinar 100% el proceso, ¿verdad? Sino que también influye la educación, el entorno del niño, de cómo fue criado, de que si le explicaron bien, ¿verdad? Las consecuencias del consumo temprano de alcohol, ¿verdad? Entonces, y sí tiene que ver un poco de genética, pero en este caso no lo determina. Por ejemplo, no es como síndrome de Down, por ejemplo, que está determinado por la genética, sino que sí es genética y un poquito del ambiente psicosocial, de cómo se desenvuelve, ¿verdad? Y cómo es esta dinámica en la familia, ¿verdad? Que es lo que puede llegar a determinar o no, ¿verdad? Si va a ser más propenso al consumo de alcohol. Sí, claro, tal vez yo, y me daba cuenta más incluso antes que en mis años de adultez temprana, en los 20, ¿verdad? Por ahí, que sí podía metabolizar mejor el alcohol y también algunos otros amigos podían metabolizar bien el alcohol. Sin embargo, me daba cuenta que mi relación con el alcohol era la problemática, más que solo los síntomas que yo experimentaba en el alcohol, porque como les contaba, ¿verdad? Si bien disfrutaba el alcohol igual que otros amigos, la cuestión personal mía, al menos les diré muy personalmente, era la relación que yo tenía con esa sustancia, cómo yo me miraba y me identificaba incluso con esa sustancia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Sí, bueno, entiendo que
depende de ambos factores, ¿verdad? Y creo que al final de cuentas también, pues, como decimos, no es solo la sensación que a mí me produce, ¿verdad? Sino también es cómo yo me veo con esa sustancia, como decíamos, ¿verdad? Como decían ustedes, si el niño lo vio como algo Normal. exacto, como algo aceptado, ¿verdad? En casa lo va a hacer, ¿verdad? O sea, la morfina, por ejemplo, creo que a todos nos hace sentir, nos haría sentir bien, pero si yo veo que se usaba morfina o algún otro tipo de estupefaciente, por ejemplo, en casa, no solamente me va a hacer sentir bien, sino puede que sea parte parte de mi identidad incluso, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por toda esta explicación, esta cátedra, doctores. Realmente es muy, muy valioso toda esta perspectiva desde adentro de la medicina y también, pues, en parte la psicología de un niño. Esto me lleva a otra cuestión bastante curiosa que creo que a todos nos ha pasado por la mente y es ¿a qué edad consideran ustedes que un niño comienza a tomar conciencia de su entorno y más puntualmente de, de qué es permitido dentro de su entorno, como por ejemplo el consumo de alcohol y cualquier otra sustancia, ¿verdad? Como a qué edad más o menos un niño ya es muy consciente de qué está bien y qué está mal dentro de su entorno? Pues, entre los 2 a 5 años, los niños, pues, no van a entender qué es el alcohol, pero sí van a percibir los cambios en el comportamiento de los adultos, ¿verdad? Cuando los adultos beben. Por ejemplo, si se ponen agresivos, si se ponen violentos, o si se ponen con euforia o somnolientos, solo van a decir así como: "Ah, bueno, cuando consume alcohol, tiene estos efectos en mi papá, o en mi mamá, o en mi tío, o mi cuidador", ¿va? Entonces, es lo que reconocen ellos a esta edad y, pues, en esta edad ellos pueden sentir inseguridad porque, pues, pueden sentirse vulnerables al momento de ver a sus cuidadores o familiares en esas condiciones. Pueden sentir miedo, pueden sentir ansiedad. Entre los 6 y 9 años van a empezar a notar que el alcohol va a asociarse con estados de ánimo y con conductas. Por ejemplo, cuando su papá se enoja, toma. O cuando su mamá se duerme es porque tomó, o lo van a ver pueden ser que ya lo empiezan a ver como los efectos negativos, ¿verdad? Así como, ah, bueno, qué raro, o sea, cada vez que mi mamá toma, esto que peleó con mi papá, por ejemplo, y eso es cada vez que pelean, toma mi mamá y mi mamá luego se queda dormida. Entonces, eso la ayuda, pero es raro, o sea, les da como duda, como misterio, como curiosidad. Entonces empiezan, pero también pueden ver la parte negativa, ¿verdad? Y ya entran incluso se han visto que niños en Estados Unidos consumen alcohol desde los 9 años, cosa que no es legal, pero, o sea, sí se ha visto casos y sí se han reportado a niños de que a los 9 años ya están consumiendo alcohol, ¿verdad? Entonces sí, para ellos es algo ya a esta edad un poco más curioso, así como de, ¿y qué sentirán? ¿Qué pasará? Y entre los 10 y 12 años, que es como entre la preadolescencia y adolescencia, pues ya empiezan bueno, en la etapa de la pubertad ya empiezan a tener una noción más clara del uso del alcohol. Si es consumo habitual en su casa, van a empezar a normalizar lo que era lo que decíamos, va así como, bueno, ya vieron que, bueno, mis papás beben y pues están ahí felices o se ponen enojados, pero es algo normal, va, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, eso ya lo empiezan a normalizar. Incluso, pues, ya empiezan a formar sus propias opiniones de rechazo, ¿verdad? Puede ser rechazo, miedo, curiosidad, o que algunos, pues, sí vean que, por ejemplo, sus papás se ponen felices y es como o se relajan y es como, entonces esto te pone feliz, te relaja. Entonces, o cuando hay, por ejemplo, una celebración y beben un montón, entonces cada vez que se celebra o cada vez que hay algo bueno, podemos tomar alcohol porque eso es algo bueno, ¿va? Es como recompensa, así de, entonces esa es una forma de celebrarlo. El consumo del alcohol es para celebrar cosas buenas. Entonces ya empiezan a tener su propia opinión con respecto al consumo, ¿verdad? Y ya a partir de los 13 años en adelante ya empiezan a entender como su efecto y el propósito. em, entonces ya lo ven así como, bueno, todos beben así, no pasa nada. Así como algo normal, ¿verdad?
también pues empiezan a imitar el modelo, como decía el doctor Mauricio. Mi papá toma para relajarse, así como, ya vino del trabajo y está bebiendo porque ya está cansado y ya necesita dormir o necesita tranquilizarse o un tiempo a solas y feliz, ¿verdad? Entonces ya empiezan a ver ese tipo de cosas específicas del alcohol y pues pueden rechazarlo o pueden aceptarlo, ¿verdad? Puede generar miedo o puede generar pues felicidad, o sea, así como de que lo aceptan ellos también. Entonces realmente esto sí va a influir en su actitud futura hacia el alcohol. Los niños que pues están expuestos al consumo crónico van a tener mayor riesgo de repetir el patrón. Normalizan el abuso, ¿verdad? Porque como mencionaba el doctor Mauricio, los pues el ambiente familiar puede haber violencia verbal, violencia física, y esto pues si ellos están expuestos continuamente a este ambiente, ya lo van a considerar como un ambiente normal para ellos. Entonces, van a normalizar el abuso, ¿verdad? Pueden utilizarlo como herramienta para manejar sus emociones, porque como si los papás lo hacen, ellos van a decir, bueno, entonces si estoy triste, puedo beber. Si mis papás pelean y beben, si tengo una pelea con alguien, puedo beber porque eso es lo que hacen mis papás, ¿verdad? Entonces, repiten este patrón, puede haber confusión emocional, puede haber una mezcla entre amor y miedo a la bebida, ¿verdad? Porque pueden generar culpa, vergüenza, inseguridad, pero también así como, bueno, y en algunos casos, pues se genera esto de la recompensa y entonces, así como, bueno, si logro un éxito, o sea, si tengo algo bueno, algo positivo, puedo celebrar con alcohol porque así es como lo hacen mis papás, ¿no? Entonces, realmente eso es como lo que más impacto tiene. En algunos casos puede haber rechazo completamente, evitan completamente la sustancia porque, por ejemplo, no todo, por ejemplo, que los papás son muy agresivos y ellos sienten miedo. Entonces, esa sensación de miedo ellos no quieren como generarla, entonces también ya empiezan a decir, no, pues, o sea, si quiero, yo no quiero estar así, entonces lo rechazo, ¿va? Entonces, pero eso es muy raro, o sea, sí es como muy raro que los niños generen como esa opinión con respecto al alcohol. Y ya lo evitan, ¿verdad? Pero siempre, pues, realmente esto es lo que más influye, como la interacción familiar y como incluso pues las amistades, ¿verdad? Porque hay niños que pues ya empiezan a beber y empieza la presión social también, así de mis compañeros, mis amiguitos beben y ellos me están diciendo que pruebe. Entonces ya empieza también no solo la parte familiar, sino la parte la parte social externa de la familia, ¿verdad? Si mis amigos beben, pues bueno, yo también, ¿verdad? Porque ellos beben, yo también quiero ser parte del grupo, quiero ser aceptado. Entonces esa parte también influye un montón. Igual hay niños que, por ejemplo, se roban una botella en su casa y se la van y se la comparten con sus amigos o cosas así. Y pues los papás ni se dan cuenta. Esa es también parte de la negligencia que puede haber, ¿verdad? Que son descuidados y no se dan cuenta cuando el niño o el adolescente agarra una botella y se la lleva, ¿verdad? O sea, son muchas cosas, la verdad, que pueden influir. Y era lo que poníamos de ejemplo de que, bueno, si mis papás son diabéticos, yo tengo riesgo de ser diabético, pero eso no quiere decir que si obligatoriamente mis papás son diabéticos, yo definitivamente voy a ser diabético. No es así, sino que todo depende, cabal, lo que decíamos, de cómo tu interacción con la comida, de cómo te explican tus papás. Por ejemplo, si todos te ponen una enorme taza de arroz o enorme taza de pasta, y si tus papás son diabéticos y te enseñan a comer así y tú lo aceptas, entonces es muy probable que sí vayas a ser diabético. Pero si tú observas que ellos son diabéticos y tú empiezas a tener conciencia como de, no, tengo que cuidarme, entonces empiezas a mejorar tus hábitos, pues tienes el riesgo, pero no lo desarrollas, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, pasa lo mismo con el alcoholismo, ¿verdad? Si tú lo aceptas y tú lo practicas y tú lo ves como normal y lo empiezas a consumir, es muy probable que sí vayas a tener un consumo crónico del alcohol, pero si
Si tú pues decides como evitarlo o si tienes miedo y ves que no quieres esas sensaciones, pues también puedes evitarlo, ¿verdad? O sea, son muchas cosas las que están involucradas realmente. Entonces la conciencia del alcohol pues sí influye desde la infancia, no es algo desde la adolescencia, sino desde muy pequeños que ellos empiezan a notar todo esto y pues esto sí puede moldear la actitud del niño frente al alcohol y sí puede afectar su salud mental, emocional, sus relaciones futuras, ¿verdad? Y su riesgo al consumo del alcohol. Y me parece bien curioso que también que menciones la cuestión del azúcar, porque creo que biológicamente a todos los seres humanos nos encanta el azúcar. O sea, yo creo que sería mentira que alguien te diga que no le gusta el azúcar o que no le gusta un pastel o que no le gusta una gaseosa, una bebida azucarada. Creo que todos somos propensos a que nos guste, pero de nuevo, como tú decías, es nuestra relación con la sustancia, no es en sí nuestra genética o nuestra biología, ¿verdad? Porque si bien puede que tenga propensión a sentir los efectos inhibitorios del alcohol, por ejemplo, no es simplemente eso lo que va a determinar que yo desarrolle una dependencia a esta sustancia, sino es más bien también pues la cuestión conductual y la formación familiar y social, ¿verdad? Y creo que también ese es todo un dilema en nuestra sociedad y en muchas partes del mundo también, que es algo social, es algo cultural, ¿verdad? O sea, lo que decías, estamos contentos o tuve algún logro o me va muy bien en algún aspecto, entonces voy a celebrar con alcohol, ¿verdad? Y Ujú. como decíamos, no es algo que sea solo dentro de la familia, sino Externo. sí, totalmente, lo vemos en la publicidad incluso, ¿verdad? O sea, vas a la playa y es el verano y es momento De beber. es momento de beber. Exactamente. Muchas gracias por todos estos detalles y explicaciones a profundidad, no solo desde un punto de vista médico y biológico, sino también psicológico, de cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra psique con la interacción con esta sustancia. Y dentro de esta misma línea, quisiera consultarles cómo afecta el consumo de alcohol en la adolescencia, porque creo que es el caso de muchas personas. Comenzamos a beber en la adolescencia, como decías, por curiosidad, porque hay una botella en casa o porque mis amigos llevaron una botella a la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Y en alguna actividad logramos consumir la sustancia y nos exponemos a todas estas sensaciones desinhibitorias o positivas hasta cierto punto, si quisiéramos llamarles así. Pero ¿qué pasa en el cerebro en formación de un adolescente al ingerir esta sustancia de manera constante? Pues es importante también, antes de responder la pregunta, mencionar de que, por ejemplo, en Guatemala se tiene como la estadística, ¿verdad? De que los niños de 12 años, por lo general, de ellos, el 10% ya ha consumido alcohol. Y para los 15 años, hasta el 21% ya ha probado alcohol, ¿verdad? Entonces, en sí tenemos que tener en cuenta este rango de edad, ¿verdad? Que la mayoría 12, 15 años, ¿verdad? Estos 12, 15 años. Entonces, ¿cómo es de que entonces el alcohol va a afectarlos? Tenemos que tener en cuenta de que el cerebro continúa su desarrollo incluso hasta los 25 años. Puede diferir un poquito entre hombres, mujeres, ¿verdad? Las mujeres por lo general tienden a tener su maduración cerebral al completo unos 2 años antes que el hombre, ¿verdad? Pero en sí es importante mencionar esto porque tenemos que tener en cuenta de que aún no está maduro el cerebro del adolescente. Entonces, se da un proceso de nuevas conexiones neuronales, se eliminan unas, ¿verdad? Que son unas conexiones neuronales débiles que ya no se usan y se reemplazan por otras conexiones neuronales más fuertes y funcionales en sí para tener en todo el desarrollo al 100% del cerebro. Entonces es un proceso vital, ¿verdad? A esta edad. Y si le sumamos el alcohol, ¿verdad? Podría en sí afectar partes del cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es en sí la responsable de la toma de decisiones, es lo que nos da a nosotros como nuestro autocontrol
y juicio. El área prefrontal es como lo que nos diferencia un poquito más de los animales, de que tomar decisiones siempre pensando antes de, ¿verdad? Y también puede llegar a afectar el hipocampo, que es otra región del cerebro donde que es muy importante para la memoria y el aprendizaje. Y en sí, en general, el alcohol va a ralentizar en sí y puede ser incluso que detenga parte de ese desarrollo, ¿verdad? Del cerebro de nuestro adolescente. Y hablando un poquito más del daño, por ejemplo, en el hipocampo, que va a dar como problemas de memoria. eh, Esto nos puede llevar a que el adolescente tenga dificultad para aprender, ¿verdad? Que está en la etapa crítica del aprendizaje, ¿verdad? De que en cierta forma, la forma en cómo aprenda y todo que aprenda va a determinar en sí su futuro de profesión o su futuro laboral también. Entonces va a tener dificultades para aprender o para retener la información. Eh, Esto se concluye con un peor rendimiento académico, porque va a tener también alteraciones de la memoria a corto y también a largo plazo, dependiendo de qué tan tempranamente se expuso al alcohol o qué tanto consume, ¿verdad? En cantidad de alcohol. Y también puede llegar a tener alteraciones en el sistema de la dopamina, que habíamos dicho que también influye bastante en el metabolismo, ¿verdad? Esto entonces le da más vulnerabilidad a las adicciones al adolescente. Entonces, durante la adolescencia, el sistema de recompensa de la dopamina es hipersensible. Entonces, por eso vemos a veces el comportamiento típico de un adolescente es de, uno lo cataloga como rebelde, ¿verdad? De que te quiere exponer a experiencias, uno lo ve desde el punto de vista como peligrosas, que busca experiencias, pues por esto, el sistema de maduración, la dopamina es hipersensible en esta etapa. Entonces nosotros vemos de que le damos alcohol, se va a generar en sí, como ya habíamos visto, el pico de la dopamina. Entonces, como es hipersensible, los receptores de dopamina en el adolescente va a generar mayor placer, ¿verdad? Cuando uno lo consume de adulto, digamos, él va a experimentar mayor placer por esta sensibilidad y va a haber una mayor propensión en sí a que quiera repetir ese placer, ¿verdad? Entonces, esto aumenta el riesgo de desarrollar la adicción más rápido y de forma más grave que otra persona que consume alcohol hasta posterior de los 21 o 25 años, ¿verdad? Ya cuando es legalmente el consumo. Entonces sí influye bastante a qué edad empieza a la persona a consumir alcohol. Y también otra parte es de que disminuye en sí el autocontrol y aumenta el riesgo de una conducta más impulsiva porque habíamos mencionado de que también se puede, por parte del alcohol, deprime la corteza prefrontal y esto nos ayuda a tomar decisiones lógicas y a evaluar en sí nuestras consecuencias. Entonces el alcohol va a bloquear esto, el adolescente va a ser más impulsivo, va a tener incluso otras conductas de riesgo, por ejemplo, que empiece con conductas sexuales de riesgo, que también van un poquito también de la mano. También les promueve más riesgo de padecer algún tipo de accidente, ¿verdad? O violencia, o incluso también se relaciona mucho con depresión y suicidio a temprana edad. También mencionamos de que al final de cuentas el alcohol puede llegar a causar un daño estructural irreversible en el cerebro, ¿verdad? Ya cuando el consumo empieza desde la adolescencia y se va crónico, ¿verdad? Hasta etapas tardías de la vida, que se han encontrado en estudios de imágenes a nivel cerebral, de que en sí los pacientes que consumen alcohol tienen una reducción del volumen cerebral. Si lo comparan el cerebro de una persona que empezó a consumir alcohol desde temprano y una persona que consumió hasta después, ¿verdad? Sí hay diferencias en el volumen cerebral, ¿verdad? En las regiones principalmente prefrontal, en la región frontal, el hipocampo, también en la región temporal, ¿verdad? También esto deriva en una pérdida de materia gris que afecta funciones cognitivas y otras funciones superiores, ¿verdad? De pensamiento y razonamiento
espacial, ¿verdad? Y en sí, para resumir, pues, podemos hablar de alteraciones cognitivas. El paciente va a tener un bajo rendimiento, va a haber dificultad para concentrarse, va a ser olvidadizo. En la parte emocional va a haber más irritabilidad, ansiedad, depresión, baja autoestima. En la parte conductual va a ser más impulsivo, va a tener riesgo de adicciones y va a poder también en algún caso cometer actos delictivos con más frecuencia, con más facilidad. En el ambiente social también puede que el paciente, el adolescente esté con aislamiento, que tenga problemas familiares y escolares. También hablamos de que puede haber más predisposición o más riesgo a tener cáncer. Por ejemplo, se ve más relación con cáncer de colon. También puede haber una inmunodeficiencia, ¿verdad? Porque también al consumir este alcohol es una toxina directamente. Entonces esto activa todo nuestro sistema inmune, lo pone como en alerta, como para eliminar esa toxina. Y es más propenso el paciente alcohólico a tener infecciones a repetición. Por esto mismo, de que se gastan recursos en otra cosa que para defendernos de alguna enfermedad. Entonces, en conclusión, hay que tener en cuenta el alcohol es una neurotoxina. Sí, simple y sencillamente es tóxico. Es tóxico y más tóxico para el cerebro que está en desarrollo, es decir, en nuestros adolescentes hasta los 25 años, ¿verdad? Gracias, doctor. Yo estoy bastante sorprendido y estoy un poco como, no sé, muy identificado con algo que mencionabas ahorita y me dejó con la piel fría, porque de hecho esa es una de los factores que más repercuten en la adicción, y se los confieso como una persona que consumía alcohol de manera crónica. Y es que no fue lo mismo una borrachera en la adolescencia, por lo que mencionabas, de que el sistema de recompensa a nivel neurológico es como más sensible y es más dado a amplificar cualquier sensación placentera. Entonces no era lo mismo emborracharme en los 15, en los 18, en los 19, allá cerca de los 30. Y eso era algo también bien frustrante y que me producía de hecho más dependencia al alcohol, porque yo quería replicar esa sensación de que mi cerebro todavía recordaba de estar ebrio en la adolescencia, a los 15, por ejemplo, que fue más o menos la primera vez que me embriagué con unos amigos en una situación extraescolar, de hecho. Y me recuerdo que fue toda una experiencia para mi cerebro, ¿verdad? Fue súper placentero, fue un montón de historias y fue un montón de tonterías. Pero a medida que yo llegué que yo me acercaba a los 30, esa sensación no se repetía y sucedió lo mismo con cualquier otra sustancia. El consumo de esa sustancia durante la adolescencia no se comparó con la manera en la que yo lo percibí cerca de los 30. De hecho, era muchísimo menor y me hacía, o al menos mi cerebro lo interpretaba como: necesitas más de esa sustancia. Frustración, de hecho, me sentía muy frustrado porque, bueno, me tomaba, yo qué sé, una botella de vino, 2 botellas de vino, y no había satisfacción, no había la misma sensación de placer que la primera vez que tomé vino, por ejemplo, que probé vino y comencé a encontrarle el gusto al vino, y mi primera borrachera con vino fue muy divertida, si queremos verlo así, muy placentera, ¿verdad? A medida que llegaba a los 30, era todo lo contrario, y como decías tú, doctora Nodi, no, era de hecho muy frustrante, y tenía yo, o al menos mi cuerpo interpretaba que tenía que beber más para lograr sentir la misma recompensa o placer en mi cerebro, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Mauri, por toda esta interpretación de qué sucede en el cerebro, en el desarrollo de un adolescente. Y derivado de esto, quisiera preguntarles también qué papel juega el pediatra en la prevención del consumo crónico de alcohol en menores de edad. Pues nuestro rol como pediatras, pues por lo general podemos mencionar de que nosotros somos los educadores en salud desde la infancia.
porque nuestro objetivo es tener un paciente, lo ideal sería desde el nacimiento hasta que cumpla los 18, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ser ese educador en salud, ¿verdad? Entonces, para que también este niño, adolescente tenga la confianza, porque lo hemos visto crecer, ¿verdad? Nosotros como fuera de su familia, digamos, no miembro de la familia, pero una persona a la cual el niño sienta confianza y podernos hablar, ¿verdad? Para que se abra con nuestras preguntas y asegurarles de que primero va a entrar en nuestra clínica y que va a ser un ambiente seguro en donde nosotros nunca le vamos a juzgar ni a criticar sus comportamientos, ¿verdad? Siempre la manera de orientar, resolver el problema, ¿verdad? No buscar como la causa, sino que una solución, ¿verdad? Entonces, desde este aspecto, nosotros vamos a hacer una promoción de los hábitos saludables. Desde que eres bebé hasta los 18 vamos a promover siempre hábitos saludables y este diálogo abierto. En sí siempre hay que tratar temas, ahorita se ha visto muy como estigmatizado o ver de esto o tema tabú, hablar de sexualidad con un niño o hablar de adicciones con un niño, ¿verdad? Eso debería de ser primero empezar con la familia, con los papás, sean los primeros en tratar este tema, pero también está igual en nuestro punto de vista ya científico, ¿verdad? De hablar sobre los cambios, ya sea de sexualidad y sobre en sí el exponerse a la vida social, ¿verdad? Va a estar expuesto a estas adicciones, ¿verdad? Y tocarlas con ellos tempranamente, hablar abiertamente con ellos antes que lleguen a cometer, por ejemplo, algún error y consumir alcohol antes de ser mayor de edad. Entonces, en sí esto nos ayuda a nosotros con los controles de rutina. Nosotros les insistimos a los padres de no solo consultarnos cuando el niño está enfermo, sino que consultarnos también para su control y seguimiento. Ahora, dependiendo de la edad de los niños, a partir de los 5 años, digamos, ya se recomienda una consulta por al menos una vez al año para hablar de estos temas. Ya según la etapa donde está el niño en su desarrollo, se van tratando temas, ¿verdad? Porque uno va pensando de que sí ya está preparado física, emocional, psicológicamente para hablar del tema. Entonces lo vamos tratando poco a poco. Eso es la importancia del seguimiento con el pediatra. No es solo de que cuando tenga moquitos lo llevo. No, ¿verdad? Entonces es un seguimiento un poquito más completo para ir viendo en sí, prevenir, porque la mejor manera es la prevención. Es mucho más barato prevenir que curar. Sale mucho más barato una plática, digamos, una consulta, una plática para evitar tal cosa, que tenerlo ingresado en el hospital grave, ¿verdad? Sale mucho más barato para la familia. Entonces, con esto también, cuando llega nuestra consulta, tenemos algunas herramientas que son como unos cuestionarios rápidos que se les hace en conjunto, ya sea se puede hacer directamente solo con el niño, ¿verdad? Siempre se les pide autorización a los padres, solo se les pasa el cuestionario al niño, el adolescente con nosotros, digamos. Hay varios cuestionarios, diferentes tipos, según el que le guste más al profesional. Podemos hablar de un cuestionario que se llama, por sus siglas, CRAFT, ¿verdad? Que es un cuestionario ya validado para adolescentes sobre consumo de sustancias, ¿verdad? Son una serie de preguntas, dependiendo de las respuestas que nos dé, ya lo catalogamos en el riesgo, ¿verdad? También hay otro del mismo tipo que se llama HEALth, que es una evaluación un poquito más completa, para estudiar el ambiente psicosocial del niño, porque evaluamos en sí no solo lo de sustancias, sino que evaluamos cómo es la dinámica en el hogar, cómo es la educación, qué actividades se realiza el niño, por ejemplo, deportivas o recreativas. También se habla de drogas, ¿verdad? Ahí se habla también del alcohol, otro tipo de drogas. Se abordan también temas de sexualidad y también temas de suicidio, ¿verdad? De depresión. Entonces, estos cuestionarios nosotros los podemos tener a la mano como profesionales de la salud, pasárselos al adolescente y esto nos permite, según sus respuestas, determinar si hay signos de consumo precoz, o sea, nos quiere decir si el niño ya está consumiendo. También nos puede determinar si hay un riesgo familiar o ambiental, ¿verdad? O sea, que el niño todavía no consume, pero tiene un riesgo, ¿verdad? Si ya está el riesgo familiar o ambiental, si hay problemas, también se puede llegar a detectar si hay problemas de salud mental asociados, porque también se han visto de la mano trastornos psiquiátricos, por ejemplo, depresión, también se ha asociado mucho
con el consumo temprano de alcohol. Entonces también con estas herramientas podemos llegar a detectar estos problemas de salud mental. Y también lo más importante, si ya está consumiendo y dependiendo la severidad y cómo nos hayan dado las respuestas los pacientes, podemos determinar el tipo de intervención, ¿verdad? Si es necesario una intervención un poquito más brusca, ¿verdad? O un poquito más tajante de intervención, ¿verdad? Un poquito más severa, o una intervención que se puede seguir dando desde el punto de vista de terapia psicológica, ¿verdad? O citas de seguimiento, ¿verdad? Entonces, también tenemos en sí el asesoramiento, ¿verdad? De que nosotros les damos a los padres, ¿verdad? Que incluye también el asesoramiento. Ya después de ver al paciente y todo, procedemos nosotros en sí a asesorarlo. Dependiendo de sus resultados, le damos la asesoría sobre cómo guiarlos, ¿verdad? De cómo hablar del alcohol en la casa. Si fuera una intervención así menor, ¿verdad? Propiamente pueden intervenir los padres de hablar de alcohol en la casa, qué conductas hay que estar observando, hacerle más caso a nuestros niños, ¿verdad? No solo dejarlos con las pantallas y no platicar con ellos, sino que involucrarse en la vida de ellos, tener un interés en ellos, no solamente como hacerles unas preguntas como por compromiso, sino que verdaderamente escucharlos. Y también pueden en sí, como padres, romper esos tabús que habíamos hablado, que tabús culturales o de normalización del consumo, ¿verdad? De que algunos dicen, por ejemplo, en la casa de que si una copita a los 13 pues no les hace daño, ¿verdad? Que tome, ¿verdad? Ya está grande, un niño de 13 15 años, ¿verdad? Y que tome, mejor que se la tome aquí con nosotros, que yo lo estoy viendo. Entonces eso también no es normal, no se debería de dar. Y nosotros como pediatras, si vemos que pasa esto en la dinámica familiar, nuestro deber es corregir esas ideas erróneas, ¿verdad? Porque también dicen de que prefiero que mi niño tome en la casa para que aprenda, dicen, ¿verdad? Para que aprenda a tomar. A veces les dicen los papás o los abuelitos que tiene que aprender, que es varoncito, que aprenda a tomar, o que aprenda a tomar aquí, o que se ponga su primera borrachera aquí, ¿verdad? Así para que ya no le pase afuera. Eso me pasó a mí, de todas formas me pude las borrachadas afuera de la casa. Sí, entonces tenemos que romper con esto. Esto no es lo normal y nuestra sociedad ya lo ha normalizado, porque incluso vemos, por ejemplo, llegamos a una reunión o a alguna fiesta en alguna casa y lo primero que sacan es cervecitas, ¿verdad? Entonces ya lo ven como normal y ven de que es normal tomar cerveza junto con el almuerzo o la cena, ¿verdad? Por ejemplo, en alguna fiesta en Navidad, Año Nuevo, siempre va acompañado del alcohol, que es como que lo que vemos que es normal. Entonces, ante eso nosotros tenemos que luchar y ponerles un pensamiento crítico a los niños, ¿verdad? De las consecuencias, ¿verdad? No estoy diciendo yo de que nunca beban, ¿verdad? Ya sea ustedes como padres o ya el mayor de edad, ¿verdad? No es de que nunca beban, ¿verdad? Pero es como poner límites, una o dos veces al mes, ¿verdad? Entonces, sí sería algún consumo muy ocasional. Muchas gracias, doctores. Quisiera hacerles una consulta también bastante frecuente actualmente, dado que los índices de déficit de atención pues han sido notablemente más severos actualmente que hace 10 o 25 años, ¿verdad? O al menos hasta donde yo tengo entendido. ¿Qué tan vulnerable es un niño con déficit de atención, con TDAH, a desarrollar adicciones? ¿Qué tan vulnerable lo hace esta propensión a ser impulsivo por el déficit de atención a padecer de alguna adicción? Pues realmente era lo que hablamos de que puede haber un factor de riesgo, pero no va a ser determinante, ¿verdad? O sea, todo depende de muchas cosas. O sea, si te das cuenta, todo lo que hemos hablado es multifactorial. Pueden haber factores genéticos, pueden haber factores ambientales, incluso factores religiosos, o sea, hay como muchas cosas, pero, o sea, solo por tener un factor de riesgo no es como que determinante de que vayas a tener ese tipo de, como de complicaciones o de hábitos, digamos. O sea, realmente todo es verlo como un todo, ¿va? O sea, no es solo una cosa, sino son muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, pues sí pueden tener factores de riesgo, sí pueden tener predisposición,
pero todo depende de qué ambiente se encuentran, de cómo los han criado sus padres o sus encargados o sus cuidadores, y cómo es el ambiente familiar, cómo ha sido su interacción con estas sustancias antes, digamos, no como de consumo, sino de qué papel han visto que genera en su familia, por ejemplo, ¿verdad? O en su escuela, colegio, o la universidad. O sea, realmente es multifactorial, o sea, sí los predispone, pero no va a ser algo definitivo. ¿Qué le dirían ustedes, doctores, a un padre o madre joven que ve el alcohol como algo inofensivo dentro de la dinámica familiar? Pues es importante hablarlo con sus hijos, ¿verdad? Hablar sobre qué es el alcohol, qué puede causar en ellos, qué efectos pueden tener, qué complicaciones pueden haber. No juzgar, sino responder a la duda de sus hijos, ¿verdad? O sea, estar ahí para ellos y demostrarles, ser sinceros con ellos con respecto a todo esto que ya estamos hablando para pues reducir el riesgo del consumo, porque pues todos vamos a estar expuestos hasta cierto punto, todos vamos a estar expuestos a entornos donde se manejan estas sustancias. Entonces sí es importante que los niños, jóvenes, adolescentes, pues qué mejor que sus propios padres les expliquen estas cosas, ¿verdad? Y sobre todo aclararles, ¿verdad? Corregir en ese momento de la conducta de la madre de que lo ve como algo normal porque no es normal, ¿verdad? Entonces no debería de ser normalizado. En las casas el consumo temprano, incluso en menores de edad, aunque sea, aunque les den a probar un poquito, ¿verdad? No se debe normalizar, se debe corregir. ¿Verdad? Nosotros como pediatras, si identificamos ese problema, sería inmediatamente el hacer la corrección. Igual, siempre de forma, ¿verdad? Sin juzgar, como decía la doctora, ¿verdad? Sin juzgarlos y de la manera de darles un ambiente seguro para que exterioricen las emociones que en ese momento estén pasando, sus problemas, para darles el apoyo y las herramientas también, tanto al adolescente como a la familia, de cómo abordar ese tema. Es importante que no se oculte el tema ni normalizarlo, como decía el doctor. No decir frases así como, tienes que aprender a beber, con lo que hablábamos de no tienes que aprender a beber, o aquí es mejor que bebas aquí donde yo te estoy viendo o a que bebas afuera. Es importante evitar ese tipo de frases o de expresiones porque pues pueden afectar negativamente al paciente o a la paciente. En lugar de eso, pues es importante decirles así, por ejemplo, el tomar alcohol sí puede generar daños a tu cabecita, tu cerebro, que tú estás creciendo, tu desarrollo sí se puede haber afectado si consumes alcohol. Pues en familia nos vamos a cuidar, nos vamos a apoyar. Realmente es como muy distinto decir, tenés que aprender a beber o a porque todos lo hacen, tú tenés que hacerlo, o sea, es como muy diferente decir eso a decir así como, mira, esto sí te puede afectar, o sea, sí puede causarte daño no solo a ti, sino a los que están a tu alrededor, ¿verdad? Y pues escuchar sin juzgar lo que decía el doctor, es importante que si el niño tiene dudas o si tiene curiosidad, es mejor que ustedes lo escuchen y no solo de escucharlo así de, ¿cómo te fue? Bien, bueno, o sea, no, ¿verdad? Sino que realmente, como decía el doctor, realmente ponerle atención, preguntarle así como, ¿qué piensas tú sobre este tema? Si te sientes incómodo de este tema o qué harías si alguien te ofrece tomar esta sustancia, ¿verdad? Es importante aclararlo, dialogarlo con confianza, con libertad, para aclarar que no es algo bueno, ¿verdad? O sea, que no es algo normal ni algo bueno que se consuma, que puede tener muchos más problemas que realmente lo que, digamos, por así decirlo, los beneficios, ¿verdad? Entonces, sí es importante que como padres tomen ese papel de no solo proveerles los recursos que necesitan, sino también escucharlos, ¿verdad? O sea, ponerse a dialogar con ellos, hablar de consecuencias reales, no solo los morales, los efectos físicos que ya mencionamos, los efectos mentales, los efectos sociales que todo esto puede implicar y que aumenta. O sea, es súper importante que, digamos, las causas de muerte en adultos jóvenes y adolescentes
son estas tres que es lo de accidentes automovilísticos, ya sea que el joven o adolescente esté involucrado porque él es el que tuvo el accidente o porque está dentro de un automóvil o en una moto, digamos, de otra persona que está manejando que está bajo efectos del alcohol. O sea, eso es una de las causas de muertes más frecuentes en jóvenes adultos, en adultos jóvenes y adolescentes. E incluso en niños, ¿verdad? Se ha visto que los niños también fallecen por accidentes automovilísticos causados por adultos que no fueron responsables, ¿verdad? También esto de que aumentan el riesgo de suicidios, el riesgo de generar peleas o accidentes con otras personas, es importante aclararlo. Por ejemplo, si hay alguna noticia o algo, decirles, miren, esta noticia es real y pues yo, o sea, pero obviamente ver en qué momento se le puede hablar, tampoco así como muy chiquitito y decir, y enseñarle una noticia así horrible, ¿verdad? O sea, hay que saber en qué momento hablarlo y en qué momento el niño joven, adolescente o adulto joven está listo para hablar de estos temas también, ¿verdad? Pero sí es importante tocarlos y explicarles la realidad. O sea, hablar claro la situación, ¿verdad? Y también otra cosa importante de este tema de los padres, ¿verdad? De que ellos tienen que establecer reglas claras y consistentes. ¿Verdad? En sí, como mencionábamos antes, de que no basta con decir yo confío en ti, ¿verdad? Sino dejar en claro de que, por ejemplo, poner la regla de que en esta casa no se permite el consumo de alcohol en menores, ¿verdad? Eso ya sería como una regla. Ponerle también otra regla de que si estás en una fiesta y alguien te presiona, ¿verdad? Para el consumo, siempre puedes llamarnos y te apoyaremos, ¿verdad? Es como darle esa confianza a padre, entre los padres, hijos, ¿verdad? De que si el niño o el adolescente experimenta esa presión en alguna fiesta o algo, es como darle las herramientas o el criterio para decir no, ¿verdad? Y en cualquier caso tener el apoyo de los padres detrás. Y siempre aclararles de que van a ser escuchados y que no van a ser castigados por pedir ayuda. Y también algo importante que ya hemos mencionado también ya un poquito antes de que ser un modelo de conducta. Como habíamos mencionado, el niño desde muy temprana edad, su forma de aprendizaje es visual y haciendo, ¿verdad? Entonces, los hijos observan todo lo que hacen los adultos, todo lo que dicen y repiten todo, ¿verdad? Ya sea de alguna palabra o algún acto. Entonces, si los padres beben con frecuencia y justifican el consumo como un escape, ¿verdad? O, por ejemplo, que llegan a la casa estresados y que necesito una cerveza para relajarme, ¿no? Y se emborrachan frente al niño. El niño lo ve como algo rutinario, algo normal. Si ven esto, entonces cualquier palabra que nosotros le digamos no va a valer, ¿verdad? Porque los mensajes verbales van a perder la fuerza ante este ejemplo visual que les estamos dando a los niños, ¿verdad? Entonces, siempre para evitar alguna consecuencia de nuestros niños, nosotros tenemos que dar primero el ejemplo, ¿verdad? Y también otra cuestión es de reforzar el autoestima, ¿verdad? De nuestros adolescentes y sus habilidades para resistir en sí la presión social. Hay que enseñarles frases y estrategias, ¿verdad? Para decir no, sin sentirse débiles. Hay que fortalecer su sentido de identidad, de autonomía y capacidad de tomar decisiones conscientes, ¿verdad? Y también lo que mencionábamos de que hay que buscar como el momento adecuado que mencionaba la doctora. Podemos empezar como una conversación, como por ejemplo, ¿qué has escuchado tú sobre el alcohol entre tus amigos, por ejemplo? O también otra pregunta como para empezar la conversación, ¿sabías que tu cerebro sigue creciendo hasta los 25 años y el alcohol lo puede afectar? Ya tienen estas herramientas para decirle cómo los afecta, ¿verdad? O también a otros órganos. También otra pregunta que le pueden hacer es, ¿qué crees que pasaría si un adolescente toma alcohol con frecuencia? Ya para empezarles a inculcar el pensamiento crítico, no solamente decir no solamente hacer lo que le digan, ¿verdad? Sino que a formarse su propio criterio, ¿verdad? Pero con las herramientas adecuadas y con la teoría adecuada, ¿verdad? No de forma errónea y plantearle otros pensamientos. Y también otra cuestión sería, podrían preguntar, es si algún día estás en una situación incómoda, eh, hay que decirle que también que puede contar con nosotros como padres, ¿no? Si en algún caso está con alguna situación de presión, una depresión social de algunos amigos y todo,
que tenga esa confianza de pedir ayuda a los padres y que no tener miedo a ser regañados en ese momento por los padres, sino que reforzar otro tipo de conducta. Y como para finalizar, podemos decir de que el hablar de alcohol no es una conversación única también, ¿verdad? No es de que lo siento una noche, le hablo y se acabó, sino que es una serie de diálogos, ¿verdad? Es constante. Según cómo va creciendo el niño, estarle volviendo a repetir, ¿verdad? La información y todo, el diálogo, pero sobre todo y lo más importante es el ejemplo. Los padres son los que escuchan, guían y con el ejemplo ya van a reducir significativamente el riesgo de consumo en sus hijos. Gracias. Yo creo que si me hubiesen dado, porque siempre fui un niño muy, muy curioso y muy aplicado, más que nada antes de la locura de la adolescencia, siempre fui muy aplicado y creo que si me hubiesen explicado personalmente que había repercusiones en mi desarrollo físico y neurológico, me hubiera sido muchísimo más fácil de entender desde una edad mucho más temprana por qué razón no debía beber, porque si le explicas a un adolescente, mira, si seguís tomando, por ponerlo en palabras prácticas, no vas a poder desempeñarte cognitivamente al mismo nivel que tus compañeros de la universidad. Vas a quedarte un poco tonto, ¿verdad? Yo creo que si me hubieran dicho eso en la adolescencia, definitivamente lo hubiera entendido, porque o sea, si te dicen de adolescente o de niño, mira, si haces esto, vas a ser un niño con menos capacidad cognitiva. Nadie quiere ser el que se está quedando atrás del desarrollo del contenido de alguna clase, etcétera, ¿verdad? Y eso me hubiera ayudado mucho, pero por supuesto, por sobre los demás factores, el ejemplo también me parece que es muy importante. Como decíamos, no, un niño no solo aprende a través del lenguaje y de las palabras, ¿verdad? Sino también de la imitación, Ejemplo. del ejemplo. Nos están imitando constantemente, ¿verdad? Yo di clases de idiomas durante algunos años y me daba cuenta que los jóvenes incluso imitaban la forma de mi letra. O sea, yo hago la G de manera muy particular y cuando yo revisaba las tareas, los jóvenes, más que nada en la clase de adolescentes, estaban haciendo la misma letra que yo hacía y me daba cuenta que inicialmente no la hacían y al final del semestre o del bimestre más bien, ellos estaban haciendo algunas letras muy parecidas a las mías. Y eso era algo que no estaba dentro del contenido de la clase. Por supuesto, no era una clase de caligrafía, ¿verdad? Pero los jóvenes ya estaban copiando esas actitudes y esa forma de escribir de mí. ¿Cómo no vamos a copiar más aún los hábitos que papá o mamá practican para relajarse? O cómo mamá y papá enfrentan ciertas situaciones emocionales. Gracias por toda su sabiduría, su conocimiento, su criterio, doctores. Quisiera saber si también tenemos recursos de salud pública o apoyo comunitario que estén disponibles para las familias que están luchando con el consumo crónico de alcohol. Sí, por lo menos en la sección pública, ¿verdad? Solamente tenemos en sí un centro que es integral. Es por así decirle un programa, ¿verdad? Se llama CECATID y es el único centro, ¿verdad? Por parte del gobierno que ofrece la atención gratuita a niños, adolescentes y adultos en sí que tienen problemas tanto de consumo de alcohol como de otras sustancias y cuenta con este equipo multidisciplinario que brinda servicios presenciales, telefónicos y por videoconferencia. Entonces, este se encuentra sobre la avenida Petapa, en la zona 12, y pueden comunicarse directamente al 1538, ¿verdad? En una línea como más directa para pues, consultar alguna duda o directamente tratar alguna cuestión, ¿verdad? Y en sí pueden obtener más información en la página de internet de este programa. Y también, aparte de este sector público, que CECATI, este programa, también en los hospitales de la red pública, ¿verdad? En los hospitales nacionales, regionales o incluso en los centros de salud, no tienen como una red de tratamiento integral, pero sí tienen como una primera aproximación. Como por ejemplo, nosotros hemos trabajado en los hospitales públicos, como nosotros como pediatras,
somos los que nos vamos a encargar como primero a identificar, ¿verdad? Que ya sea el riesgo o que si el adolescente ya está consumiendo y si ya tiene alguna repercusión, ¿verdad? El alcohol. Entonces nosotros como estamos ahí de primera mano en los establecimientos públicos, ya nos encargamos de, en este caso, por ejemplo, si va con alguna de urgencia médica, como resolverlo, estabilizarlo y todo. Y ya posteriormente, dentro del hospital o del centro, se tiene la ayuda de psicología. En algunos casos hay hasta incluso psiquiatras y en conjunto, ¿verdad? Tal vez no dentro del hospital, pero posteriormente para el seguimiento, ¿verdad? Se pueden referir a este centro de CECATID o incluso algunas citas en psicología, según cómo sea el caso, en consulta externa y todo para darle el seguimiento al paciente. Pero la entidad como más completa es este programa, ¿verdad? El CECATID, en donde en un solo punto, en un solo lugar van a encontrar la atención integral, ¿verdad? Para toda la familia, ¿verdad? Ahí hay psicólogos, psiquiatras, médicos, ¿verdad? Entonces en CECATID van a encontrar en sí toda la atención integral desde psicología, psiquiatría, trabajadores sociales, ¿verdad? Pediatras, médicos internistas, dependiendo, ¿verdad? Porque también hay una parte que se tiene que tratar el alcoholismo farmacológicamente y también todo lo que lleva después de terapia, ¿verdad? Ya sea ocupacional, terapia de familia, ¿verdad? Entonces, en este centro lo van a encontrar todo a la mano. Y es ambulatorio, ¿verdad? Desde que llegan, es decir, que llegan recién a terapia y se pueden regresar a casa. Gracias, doctores. Podemos consultar con ustedes a través de su página en Instagram o en cualquier otra de sus redes. Podemos hacer este tipo de consultas y programar una cita presencial o ya sea en línea a través de sus redes o es necesario asistir a la clínica. Lo ideal sería por ejemplo, bueno, se pueden contactar con nosotros por nuestras redes sociales, nos pueden escribir, nosotros con gusto les responderíamos si hay alguna duda muy puntual, pero lo ideal, ¿verdad? Como les habíamos mencionado, es una cita presencial, ¿verdad? Lo ideal, porque en sí no es solamente hablar de algún tema en específico, sino como les habíamos mencionado, nosotros nos caracterizamos o lo que nos diferencia es de que vemos al paciente de una manera integral, ahora así como formamos parte de este centro de salud pediátrica integral, ¿verdad? También es nuestro lema. Vemos al paciente de forma integral, entonces nosotros nos gusta que nos visiten y desde el que entra el paciente, ¿verdad? A nuestra clínica ya está siendo evaluado, ¿verdad? De cómo, Sí. cómo es la interacción con sus papás en la sala de espera, ¿verdad? De cómo se comporta el niño, la interacción que tiene con sus papás, cómo se comporta con otras personas adultas, cómo responde el niño, ¿verdad? Cómo camina, cómo entra, que la forma de sentarse, ¿verdad? Sus conductas que tiene el niño o sus emociones que expresa cuando uno que es desconocido para él le habla, ¿verdad? Desde ahí ya vemos, no solamente es algo la salud, algo físico, sino que también tenemos que ver la parte psicológica, emocional del niño. Entonces todo eso no lo podríamos evaluar por mensajito, ¿verdad? No lo podríamos evaluar incluso por alguna videoconferencia tampoco, porque queremos exponer al niño a otro ambiente. El ambiente de su casa es algo cotidiano y está adecuado a ese ambiente. Lo queremos sacar de su ambiente para ver cómo se comporta. Entonces, nuestra evaluación pediátrica empieza desde esos rasgos de que a veces los padres no le dan importancia, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta desde que saludamos al niño y nos damos cuenta de cómo nos responde. Incluso el tono de voz te puede decir mucho, ¿verdad? Entonces, pues todo eso es parte de la detección, digámoslo así, de que estás viendo como señales que no son buenas, o sea, como no buenas, sino que te dicen a ti que hay un problema, ¿verdad? Identificar que hay algo que no está bien, que hay que buscarlo y pues hacer una intervención para eso, ¿verdad? Ustedes nos estaban comentando también que dan charlas para padres primerizos en los que tocamos diversidad de temas. Surgió a raíz de que en ocasiones el espacio en la consulta no es suficiente, ¿verdad? Más con un padre primerizo que tiene a su recién nacido, ¿verdad? Lo tiene en el hospital y todo se lo dan y a veces provoca miedo, ¿verdad? Le dice el doctor, mire, ya se puede ir a su casa, ¿verdad?
llevan al bebé a la casa y surgen ahí las dudas, ¿verdad? Que no habían pensado antes o que nunca habían pasado por su mente. Entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos con esta charla, ¿verdad? De padres primerizos, en donde se incluyen varios temas, desde en sí los cuidados en general del recién nacido, por ejemplo, cómo bañarlo o la forma correcta de acostarlo a dormir, ¿verdad? Los cuidados del cordón, algo muy importante, la lactancia materna, que a veces genera dudas, o la vacunación, ¿verdad? Entonces, todos estos temas, si los tratáramos en la clínica, nunca salimos, ¿verdad? Entonces, por lo general, esta charla dura más o menos como 3 horas, ¿verdad? Si quiere como de sentarse, ¿verdad? Y escuchar. Porque aparte de que nosotros hablamos, ¿verdad? También dejamos que participen los padres, ¿verdad? De que haya alguna duda, alguna experiencia, o incluso entre ellos se comparten tips o experiencias, ¿verdad? Entre mismos padres, ¿verdad? Y en sí lo hacemos para que sea un poquito más fácil la educación para todos. Con una sola charla se puede educar a varios, ¿verdad? Y siempre al final de cada charla les damos como una guía, como resumencito, ¿verdad? De la charla, en donde es como es fácil de acceso, de que tienen a ellos una duda, está ahí la pregunta, digamos, la seleccionan y les sale como un resumen de lo que les hemos hablado en la charla. Entonces, hemos visto de que los padres sí han visto como lo han tomado de buena manera, la charla, aunque se haya sido tardado, pero ellos piensan de que solo así es como entra, ¿verdad? La información, y que lo pueden aplicar, ¿verdad? Con su recién nacido de día a día. Muchas gracias, doctores. Vamos a estar dejando también en la descripción de este episodio las redes de los doctores Mao para que podamos seguirlos y podamos hacer cualquier tipo de consulta, saber cuándo es la próxima charla para padres primerizos y cualquier otra cuestión que surja dentro de la crianza de nuestros niños. Ahora sabemos que tenemos a un equipo de confianza al que podemos acudir para cualquier duda sin miedo y sin sentirnos juzgados en absoluto, ¿verdad? Muchísimas gracias de nuevo. Ha sido todo un gusto y un honor que nos permitan pues estar con ustedes en este crecimiento profesional y en todas estas metas y proyectos que se están llevando a cabo. Realmente es un honor poder compartir con ustedes y recibir toda esta información ya procesada de todos los años de experiencia, no solo académica, sino también profesional, y tener este destilado de primera mano que ustedes nos ofrecen de todas las mejores prácticas y conceptos que podemos aplicar en el núcleo familiar. Y pues bueno, ya para ir cerrando, quisiera saber si tienen ustedes alguna otra idea, consejo o reflexión que consideren importante y que les gustaría compartirnos antes de concluir este tremendo episodio, doctores. Existe algo que se llama la regla de las 7 Cs del alcoholismo en la familia. 1, yo no lo he causado. 2, yo no puedo curarlo. 3, yo no puedo controlarlo, pero sí puedo cuidar de mí mismo. Comunicar mis sentimientos, coger la opción de más saludable para mí y confiar en algunas personas cercanas. Realmente, el alcoholismo pues sí es un problema que muchas veces las personas no lo quieren decir por miedo, vergüenza, o que no reconocen porque no pueden, pues su entorno o cosas así, ¿verdad? O no saben a quién acudir. Pero que es importante que recuerden que pues esto es algo que se puede solucionar, es algo que se puede intervenir. Probablemente en casos muy severos sea difícil, pero no imposible, ¿verdad? O sea, puede cambiar, sí se puede retomar el control de sus propias vidas. Sí se puede cambiar el entorno familiar. Puede ser que sientan que ya no se puede, o que ya es algo muy crónico que ya no tiene salvación, o que ya no tiene corrección, pero siempre se puede cambiar, siempre se puede buscar ayuda, siempre se puede acudir a alguien, y confiar en que vamos a encontrar a las personas que nos pueden ayudar.
esas personas que tienen los conocimientos, y no solo los conocimientos, sino la empatía necesaria para poder apoyarnos, y que sí hay salida, o sea, sí hay una salida y sí pueden buscar ayuda, o sea, tal vez alguna persona piensa que no hay algo público, por ejemplo, o algo accesible para ellos, pero ahorita con esto se dan cuenta que sí, ¿verdad? O sea, sí hay algo que no, por ejemplo, si alguien no tiene recursos económicos, así como, ¿cómo puedo cómo puedo buscar ayuda si no tengo los recursos económicos, ¿verdad? Pues no necesariamente todo o sea, hay opciones gratuitas y que sí uno puede optar a esas opciones gratuitas y que son buenas opciones, o sea, no es como algo como superficial, sino que realmente pueden acudir y sí van a tener ayuda, ¿verdad? Entonces siempre, como última cosa, era eso de que si están expuestos a un ambiente así, siempre se puede cambiar, siempre se puede tomar la decisión. Realmente todo es de tomar la decisión de uno mismo, de decir, bueno, hasta aquí va. Así como, bueno, ya suficiente, ya no quiero tener estos problemas, ya no, o sea, quiero tomar la decisión de controlarme a mí mismo, controlar mis decisiones, controlar mi vida, porque pues a veces hay personas que hasta pierden el control de, por ejemplo, de su carrera, de su vida profesional o de su vida laboral, ¿verdad? Entonces, decir hasta aquí y pues buscar ayuda, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Sí, definitivamente. Siempre podemos cambiar. Incluso recientemente he estado leyendo sobre neuroplasticidad y según entiendo, el cerebro siempre tiene la capacidad de recablearse, siempre tiene la manera de encontrar nuevas salidas. Incluso en personas que han perdido alguna parte del cerebro, el cerebro logra encontrar la vía de nuevo para conectar y volver a tener sentido o volver a darle sentido a la realidad. Entonces, eso también me ha ayudado a mí mucho a entender que, como decías, sí se puede cambiar, porque está dentro de nuestra naturaleza misma. Muchísimas gracias de nuevo, doctores, por compartir. Gracias a ti también por habernos invitado. La verdad es que fue algo inesperado, pero realmente sí nos gusta mucho compartir las cosas que sabemos. Y pues gracias por habernos invitado, en serio. Y te felicitamos a ti también porque es una labor bien bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube, donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales. ¡Hasta la próxima!